Hola mis amigos, que el Dios, que es espíritu y verdad, que el Espíritu de Dios venga a iluminar el entendimiento de cada uno de ustedes, de todos nosotros, obviamente, para que esta meditación venga a traer condiciones para que usted pueda resistir, traerle fe para que usted venga a conquistar, sobre todo, la vida eterna. Porque este mundo no es difícil usted conquistarlo, pero la vida eterna, el precio es bien alto. El precio del alma es muy caro. Yo diría, sería impagable. Impagable el precio de un alma si Jesús no hubiese muerto por las almas. Él murió por todos, solo que ni todos aceptan eso, ni todos creen en eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Pero Él murió por todos. Él dio su alma por todas las almas. Él pagó el precio por su alma, o por la mía, por nuestras almas. Ahora, si nosotros vamos a seguirlo, si lo vamos a obedecer, si nosotros vamos a continuar creyendo en Él hasta el fin, son otros 500. Yo quería llamar su atención porque, no sé, si usted se acuerda de Asaf, nosotros ya hablamos de Asaf. Era un profeta, uno de los salmistas. Él escribió varios salmos, Asaf, pero Asaf era un siervo de Dios. Asaf era un hombre salvo, tanto que su nombre está aquí registrado en la palabra de Dios como autor de varios salmos. Y uno de los salmos de Asaf, el 73, Asaf, habla así: verdaderamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, él estaba hablando de Israel. Ahora, cuando él se refiere para él, para el profeta, hombre de Dios, en cuanto a mí, mis pies casi se desviaron. Casi se desviaron. Poco faltó para que resbalasen mis pasos. ¿Por qué? Asaf era un hombre de Dios, era un siervo de Dios. Él no era un miembro de la familia de Dios. Él era un siervo. Él era más que un miembro de Israel. Él era un siervo de Dios. Él era un levita que hacía el trabajo de sacerdote allí en el templo. Y él dijo: en cuanto a mí, yo, levita, siervo del Dios Altísimo, mis pies casi se desviaron, poco me faltó para que resbalasen mis pasos. ¿Por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué es que casi él se desvió? Casi él se desvió. Dice el texto, él mismo confiesa: yo tenía envidia de los necios, los locos. Yo tenía envidia de los locos, de los necios, que no temían a Dios, personas que no temían a Dios. Porque yo veía
la prosperidad de los impios. Vea solamente. Un siervo de Dios reclamando, lamentando el hecho de que los otros, los impios, los malos, les iba bien. Y él, como siervo de Dios, le estaba yendo mal. Y cuando una persona, especialmente una sierva, un siervo de Dios, considera esta situación, comienza a colocar en la balanza su vida y la vida del incrédulo, es muy difícil mantener la fe, porque va a haber un disparate. Va a haber entre paréntesis, una tremenda injusticia, donde los impíos les va bien, los impíos viven en el pecado, tienen placer en la carne, y yo, que vivo en el Espíritu, que sirvo a Dios con una vida limitada, restringida, yo sufro la pobreza, yo sufro la necesidad de muchas cosas. Yo no tengo todo lo que me gustaría. Pero el impío, el pecador, que no teme a Dios, mire, a él le va bien. Esa reclamación es lo que ha sucedido mucho en los últimos tiempos, especialmente en la iglesia, en las iglesias. Yo vi eso delante de mis ojos. Y es gracioso que el profeta Malaquías habla sobre este asunto. Él trae este tema, con permiso. Y yo lo estoy trayendo este asunto a los días de ahora porque tal vez usted sea una de estas personas. Tal vez usted sea una de estas criaturas que ha evaluado esto. Caramba, yo soy fiel en la iglesia, soy diezmista, ofrendante, yo no vivo en el pecado, yo temo a Dios, pero la cualidad de vida que yo tengo es muy inferior que la calidad de vida que los impíos, los incrédulos, los ateos, los profanos, los que no temen a Dios viven. Mire, ellos tienen lo mejor. Ellos no sirven a Dios, no temen a Dios y tienen lo mejor. Y yo, que sirvo a Dios, tengo lo peor. Tal vez usted carga con usted esta idea, este pensamiento. Tal vez usted nunca lo haya hablado para nadie, pero usted pensó. Vea solo lo que dice Dios a través del profeta Malaquías. Él dice así para los sacerdotes. Él está hablando con los sacerdotes, no está hablando con el pueblo común, con los miembros del Sinedrio, no, está hablando con los sacerdotes. Él está diciendo, Dios habla, vuestras palabras fueron agresivas para mí. Vuestras palabras fueron agresivas para mí. Usted puede leer esto allí en Malaquías, capítulo 3. Sería bueno que usted leyese esto después, con atención, pero más lento. Él dice, Dios habla con estos sacerdotes. Vuestras palabras fueron agresivas para mí. Pero vosotros decís que hemos hablado contra ti. Dios habla lo que ellos hablaron contra el Señor. Ahora, lo mismo que Asaf hizo. Asaf tuvo envidia de los impíos, porque él era un siervo de Dios y Asaf, un siervo de Dios que vivía
una vida difícil, con dificultad. Aquí es la misma cosa. Otros sacerdotes prácticamente hablan la misma cosa. La misma cosa que hemos hablado contra ti. Entonces Dios habla. Vosotros has dicho. Vosotros han dicho. Inútil. Inútil es servir a Dios. Inútil es servir a Dios. Tal vez usted no hable, pero piensa. Caramba, yo voy a la iglesia, soy fiel, hago la obra, ayudo a otras personas, aconsejo, en fin, yo visito a los enfermos, a los encarcelados, les doy pan a los que tienen hambre, pero mi vida es inferior a la de los incrédulos, aquellos que no temen a Dios. Y Dios está oyendo eso. Tal vez usted no hable, usted solo piense, pero cuando usted piensa, Dios oye su pensamiento. Su pensamiento habla para Dios. Solo el pensamiento, Dios ya oye lo que usted está pensando dentro de usted, pensando dentro de usted. ¿Qué hemos hablado contra ti? Y Dios habla. Ustedes dicen, inútil es servir a Dios. Inútil es servir a Dios. Mire solamente, ¿de qué aprovecha haber tenido cuidado en guardar sus preceptos y en andar de luto delante del Señor de los ejércitos? ¿De qué sirve andar de luto, guardar tus preceptos? Y continúa Dios hablando. Dios oyó los pensamientos de ellos como gritos, como palabras. Ahora, continúa Dios hablando lo que ellos pensaban. Ahora, pues, nosotros reputamos, consideramos por bienaventurados a los soberbios, orgullosos, prejuiciosos. También los que cometen impiedad son edificados, instruidos, los que viven en el pecado. Sí, ellos tientan a Dios y escapan. Y escapan, quiere decir, no son castigados. Yo que sirvo a Dios, temo a Dios, mire mi vida, ilusoria, de mala calidad. Yo he sufrido con problemas de eso, de aquello, con muchos problemas. Yo sirvo a Dios y veo esta injusticia. Y esta injusticia no es del hombre, es de Dios. Este es el asunto. Dios oye aquellos pensamientos de lamentos, aquellos pensamientos de reclamaciones, de orgullo. Caramba, yo sirvo a Dios hace 10 años, 15 años, 30 años, 50 años. Mire mi vida. El resultado de mi vida de servicio a Dios, y vea aquel que vive en el pecado, en fin, vive una vida de cualquier manera. Pero a él le va bien. Tiene la mejor casa, el mejor auto, tiene esto, aquello, viaja, en fin, vive en la moda, y yo aquí gimiendo. Dios oye los pensamientos, como si la cabeza de las personas, nuestro intelecto, tuviese una garganta y hablase bien fuerte. Cuando piensa, Dios oye. Dios oye los pensamientos. ¿Usted sabía de eso? Dios oye sus pensamientos, mis pensamientos. Entonces, voy a repetir aquí el texto, voy a hablar,
porque yo creo tan fuerte esta palabra que vale la pena que nosotros vengamos a insistir. Dios habla con sus sacerdotes, con los que temen a Él, aquellos que se dicen convertidos, cristianos fieles, leales. En el momento eran aquellos, allí en el tiempo de Malaquías, él oyó las palabras que salieron del pensamiento de aquel pueblo que servía a Dios supuestamente. El Señor dice: vuestras palabras fueron agresivas para mí, pero vosotros decís: ¿qué hemos hablado contra ti? Vosotros has dicho: inútil es servir a Dios. Inútil es servir a Dios. ¿De qué nos sirve tener cuidado en guardar sus preceptos y andar de luto delante del Señor de los ejércitos? Ahora, nosotros reputamos como bienaventurados, o sea, felices, los soberbios, orgullosos, los pedantes, los pecadores, los que no temen a Dios. Reputamos como bienaventurados aquellos que no temen a Dios. También los que cometen impiedad, maldad, son edificados. O sea, les va bien. Sí, ellos tientan a Dios y escapan. Entonces, concluye Dios diciendo: aquellos que temieron al Señor verdaderamente, no los que reclamaron, lamentaron que inútil era servir a Dios, sino aquellos que temían al Señor, hablaron frecuentemente uno para los otros, los que temían. Ahora vamos a hablar de los que temían al Señor. Hablamos de los que no temían, eran siervos, pero no temían a Dios. Ahora vamos a hablar de los que son siervos y temen al Señor. Él dice así: entonces aquellos que temieron al Señor hablaron frecuentemente con amor. Y el Señor, Él atendió y oyó los que eran fieles al Señor, que eran temerosos a Dios. Dios, Él prestó atención y oyó las palabras de aquellos del otro grupo que temía a Dios, de hecho y de verdad. Entonces, dice el texto que un memorial fue escrito delante de Dios. Un memorial fue escrito delante de Dios para los que temieron al Señor. Quiere decir, los que no temían al Señor y lo servían, aparentemente, Dios consideró de la forma como nosotros vamos a ver de aquí a poco. Nosotros vamos a ver cómo Dios consideró los que lo servían, pero no temían a Dios. No temían a Dios, porque creían que eran injusticiados. Ahora nosotros estamos tratando de aquellos que temían al Señor y andaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Los que temían al Señor, dice así: el Señor atendió, prestó atención a lo que hablaban entre sí y oyó. Entonces, ¿qué sucedió? Un memorial fue escrito delante de Dios. Un memorial fue escrito delante de Dios. Un escrito que apareció delante de Dios. Y el memorial fue escrito delante de Él. El memorial
¿Es para qué? Es para los que temieron al Señor. Los que temieron al Señor. Y para los que se acordaron de su nombre. ¡Qué maravilla! Un memorial. Un memorial. ¿Usted sabe qué significa esto, amiga, amigo? Un memorial, con permiso. Un memorial es como un libro de anotaciones. Es como un registro de acciones. ¿Sabe cuando usted tiene allí guardado su diario, lo que sucedió con usted? Hay personas que hacen eso, ¿no? Tienen un diario de cuando tenían cierta edad y escribían todo lo que sucedía en sus vidas. Entonces, si esto también sucedió, es un memorial que Dios hizo aparecer delante de sus ojos. Él dijo en el memorial, significa aquí el memorial para los que creyeron en Dios, los que temían a Dios, los que respetaban a Dios, los que conservaban con ellos su fe, su lealtad, su fidelidad para con Dios. Aún aparentemente enfrentando dificultades, enfrentando injusticias, pero por cuenta del temor que conservaban dentro de sí, a ellos y delante de los ojos de Dios, del rostro del Altísimo, apareció escrito un memorial. Dios escribió un memorial, un recuerdo, un escrito de lo que ellos estaban viviendo en aquellos tiempos. Los que eran leales a Dios enfrentaban problemas, pero estaban ahí firmes y fuertes. ¡Qué maravilla! Los que temieron a Dios, o los que temían a Dios, o los que temen a Dios, se mantienen en la fe, reverentes, humildes, como era el caso de aquellos siervos que son enviados para tal lugar. Después de aquel lugar van para otros lugares y tal. Están siempre cambiando de un lado para otro. Nosotros no tenemos una morada fija. En un momento estamos aquí, luego estamos allá, luego estamos en el sur, luego estamos en el norte, en el este, en el oeste. Pero donde quiera que Dios nos mande, estaremos felices porque estaremos sirviendo a Dios. Y estaremos sirviendo a Dios porque lo tememos. Y temer no es tener miedo, no. Es respetarlo, considerarlo como nuestro Señor. ¡Qué maravilla! Entonces había un memorial, fue escrito un memorial de todo lo que estaba sucediendo con todos aquellos que temían a Dios. Pasaban por dificultades, pero estaba todo registrado ahí delante de los ojos de Dios. Aleluya. Son imágenes del libro de la vida. ¿Sabe? El libro de la vida. Allí, en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12, habla sobre el libro de la vida. El Salmo 56, versículo 8, también habla de un libro, de un memorial, así como también habla en Daniel. Nosotros tenemos una referencia de este libro, un libro
el libro de la vida, el libro de la muerte, el libro de aquellos que han escrito el nombre registrado, los nombres de los que temen a Dios y también aquellos que no temen a Dios, solo que no está en el libro de la vida. Claro, que no es en el libro de la vida. En el libro de la vida solo están escritos los nombres de los que son salvos o serán salvos. Pero es interesante, es muy bueno esto. Es muy glorioso. Más adelante, vea, en este mismo texto de Malaquías, capítulo 3, versículos 16, 17, ahí viene el versículo siguiente, 18, él dice así: el Señor atendió y oyó. El memorial fue levantado, fue escrito delante de él, delante de Dios, para los que temieron al Señor y para los que se acordaron. Entonces Dios habla así: ellos serán míos. Dios apuntando para los que temen al Señor y se acuerdan de su nombre. Ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. Aquel día serán para mí joyas. En aquel día, esos que me temen serán joyas. Usted sabe que una joya es algo precioso que uno no deja en cualquier lugar. Nosotros buscamos guardarlo en un lugar seguro, lejos de un ladrón. Es algo precioso. Así también es el Señor. El Señor hace o hizo, proféticamente va a hacer con aquellos que le temen todo el día. Temieron durante 50 años. Temieron durante 70 años. Se mantuvieron temientes toda la vida, independientemente si fueran justificados o injusticiados o no, si fueron beneficiados o no. Lo que vale es que conservaron el temor. Cuando una persona teme a Dios, ella es sabia. Cuando una persona teme a Dios, es porque Dios está con ella. El Espíritu Santo, cuando viene, el Espíritu Santo es el espíritu del temor. Entonces, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, ella teme a Dios, porque fue el Espíritu que Jesús recibió. Está escrito allí en Isaías, capítulo 11. Jesús recibió el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de temor. El Espíritu de temor. Entonces, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Tiene el Espíritu de temor, y quien tiene el Espíritu de temor no es solo temeroso por un tiempo, en cuanto las cosas están yendo bien, sino que el Espíritu Santo está permanentemente dentro de ella y ella con seguridad va a mantener este temor para con Dios por toda la vida, independientemente de las circunstancias, de las luchas, de los problemas, de las necesidades. Fueron injusticiados, no interesa. Fueron perseguidos, fueron aprisionados, fueron muertos. Pero se mantuvieron firmes, temerosos de Dios, hasta el fin. Entonces, dice aquí, es Dios quien los va a considerar en aquel día como sus joyas. Sus joyas. Y dice, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo
que le sirve, y los perdonaré del juicio final, de la condena final, como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quiere decir, solamente tiene dos situaciones. Usted que me está viendo, preste atención. Solo existen dos situaciones. El día del juicio final, Dios va a considerar a aquellos que lo temen. Estos van a ser salvos. Es como Jesús dice en aquel día, Él va a decir, venid, benditos de mi Padre, venid, benditos de mi Padre. Fueron los que temieron a Él. Ya los que no temieron, los que fueron condenados, los impíos, que les fue bien aquí en la tierra, a cambio de las impiedades, robaron, se aprovecharon, hicieron de las tripas corazón, pero prevalecieron físicamente, materialmente hablando. Tuvieron una vida entre paréntesis aquí en este mundo, envidiable, tal y cual Asaf tenía o tuvo con los impíos. Pero Dios va a hacer en aquel día, va a mostrar la diferencia. Él dice así, veréis la diferencia entre el justo, que quiere decir el que teme a Dios, y el impío, el que no teme a Dios. Porque cuando la persona es impía, ella no teme a Dios y anda en el pecado y le gusta eso, le gusta el pecado. Ella no teme a Dios, no cree en Dios, pero ella cree en el pecado. Ella cree en el diablo, cree en el mundo. Ella cree en el poder del dinero. Ella cree en su propio poder. Ella cree en el poder económico. Entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Entonces va a quedar bien definido aquellos que sirven a Dios y aquellos que no sirven. Gracias a Dios. Dos situaciones. Usted, yo, todos nosotros, todos los seres humanos, los que ya murieron, ya pasaron, los presentes y las generaciones futuras. Todos los seres humanos van a ver la diferencia entre aquellos que temieron a Dios y fueron honrados por Él y aquellos que no temieron a Dios y obviamente serán deshonrados. Entonces, hoy, aquí en la tierra, viviendo en este reino, el reino del mundo es un reino de injusticia, es un reino de Satanás. Por eso es que Dios habla que aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Espíritu Santo habló esto a través de Juan. Aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, quien ama al mundo no tiene derecho de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque está atado, apegado al mundo. Esos no temen a Dios. Ellos van a ver la diferencia entre aquellos que temen y así también los que no temen. Esos van a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Entonces, sea que a usted le guste o no, sea que usted acepte o no, sea que usted crea o no, no importa. Nada de eso importa. Su opinión, nuestras opiniones privadas, nada importa para Dios. Lo que es que está escrito. O usted sirve a Dios porque lo teme, o usted teme a Dios y lo sirve porque usted teme a Dios,
O usted no lo teme y no lo sirve. O usted no lo sirve porque usted ve la diferencia entre el impío que le va bien. Usted dice, yo voy a andar en el camino del impío, entonces usted no tiene ni el mínimo temor para con Dios. Y ahí, mi amiga, mi amigo, usted tiene conciencia de lo que va a suceder al final. ¿Por qué? Porque usted sabe. Usted sabe muy bien. Todo pasa, todo cesa, todo acaba. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, ese permanece por toda la eternidad. Gracias a Dios. Que el Espíritu Santo venga a iluminar, a hablar, venga a convencerle a usted. Yo no estoy queriendo convencer a nadie, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Si Él no le convence a usted, mucho menos yo. Si Él le convence a usted, entonces usted puede tener seguridad que usted va a tomar una actitud de acuerdo con la voluntad de Él. Usted va a obedecer, usted va a dar un rumbo correcto a su vida y va a cosechar los frutos de su decisión sabia de oír y obedecer la palabra de Jesús. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.